Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Padre amado, gloria y alabanzas damos a tu nombre a través de tu Hijo bendito, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que uses este mensaje para glorificar tu nombre y para la edificación de tu pueblo aquí presente. Ayúdanos, Señor, no solo a comprender, sino también a vivir la importancia de estar preparados para la venida de tu Hijo Jesucristo. La salvación es por gracia, pero esta salvación tiene unas evidencias, las cuales debemos de practicar, vivir, para así estar preparados y calificados para recibir a nuestro amado Salvador en las nubes, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen por favor asiento, hermanos. Hoy vamos a parar por un momento la serie de mensajes que hemos traído sobre la observancia del Día del Señor. El título del mensaje de hoy es: ¿estamos preparados para la segunda venida de Cristo? Y voy a pedirles que abran la Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 7 al versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7 al versículo 11. Metan allí por favor la cinta de la Biblia o un separador, que vamos a estar meditando en la palabra de Dios en estos versículos bíblicos. Dice el verso 7: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una de las características de Pedro en su primera carta es que él relaciona o abarca todos los aspectos de la vida cristiana, es decir, todas las áreas de su vida, como es su vida como miembro de la Iglesia de Cristo, como es su vida conyugal, esto es, familiar, también su relación con la sociedad incrédula, es decir, con la nación, como también en su vida laboral. En fin, el apóstol Pedro relaciona la vida del cristiano en todos sus aspectos. Pero en especial el apóstol Pedro resalta de que toda nuestra vida cristiana se basa en un esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, de que
la vida del creyente en todos sus aspectos se desenvuelve, ¿sí?, en un peregrinado en la tierra, ¿sí? Pero hay algo que nos debe detener un poco, es decir, prestar atención a las palabras del apóstol Pedro, ¿sí? Y es que la vida del creyente se desenvuelve absolutamente con el fin o con la esperanza del fin de todas las cosas que se acercan. Mire, todas las cantidades de sectas y movimientos religiosos que se han levantado en los últimos tiempos, que exigen y reclaman ser portadores de la verdad, permítanme decirles de que muy poco, ¿sí?, estas denominaciones tienen el verdadero conocimiento de cómo debemos nosotros esperar la venida de Cristo, ¿sí? Es decir, que lo que más adolece es que no tienen una preparación ni un conocimiento claro en cuanto a la consumación de todas las cosas. Toda la vida de un cristiano, su comportamiento, ¿sí?, debe estar enmarcado en un concepto global y claro de lo que es la devoción diaria de un cristiano, ¿sí? Es decir, que el creyente debe de buscar esta preparación. Escuchen, el creyente debe de buscar esta preparación desde el comienzo de que llega a ser parte de la iglesia de Cristo, ¿sí? Mis queridos hermanos, toda su vida familiar, su vida laboral, su relación con el Estado, es decir, con la sociedad incrédula, ¿sí?, debe de esperar en una preparación con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Miren, amados hermanos, es muy, pero muy importante, ¿sí?, que nosotros sepamos al menos lo que tenemos que hacer antes de que el Señor Jesucristo aparezca en las nubes con poder y gloria, ¿sí? Creo que la pregunta que nuestro Señor Jesucristo dejó en las Escrituras con respecto a los postreros tiempos, en este tiempo, ¿sí?, adquiere más sentido, adquiere más importancia o valor. Cuando Él dice en Lucas 18:8, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hay suficientes razones de peso para estar seguros y preparados para cuando llegue el fin de todas las cosas. Conocemos las evidencias o los principios que nos llevan a estar seguros y preparados cuando todo esto acontezca. Precisamente en el día de hoy es que quiero que meditemos en las Sagradas Escrituras sobre esto, porque ellas son las que nos enseñan cuáles son esas cosas, ¿sí?, que debemos nosotros practicar, ¿sí?
Y es deber de todos nosotros, ¿sí?, hallarlas completamente preparados y aparejados para este momento, para que evitemos lo que el Señor Jesucristo le dirá a muchos en aquel día, según Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, dice de que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque en aquel día muchos le dirán, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios? Y entonces yo les declararé, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Un anciano ministro que tenía como costumbre a los miembros de la iglesia darles lecciones inesperadas, en una ocasión fue a visitar a uno de sus miembros sin tocar la puerta, sin tocar el timbre, sin saludar, y le hace la siguiente pregunta: ¿me estaba usted esperando? No fue la respuesta inesperada, fue la respuesta balbuceante de este feligrés. Y si yo hubiese sido la muerte, o más bien el Hijo de Dios, y le hizo esta pregunta con bastante solemnidad, es decir, con mucha seriedad, ¿sí? Y luego se marchó inesperadamente como había regresado, y se fue sin esperar que este feligrés le diese una respuesta. Sin embargo, esto lo conllevó a tener una fuerte reflexión, ¿sí? Lo llevó a comprender más profundamente las palabras del Señor Jesucristo cuando dice en Lucas 12:40: vosotros pues también está preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Mis hermanos y todos los que me escuchan, en todo lo que hemos leído, en todas las enseñanzas que hemos recibido y de nuestra devoción cristiana, podemos decir con toda seguridad que estamos preparados y apercibidos para cuando llegue el fin. El apóstol Pedro nos da 4 usos de la gracia que debemos de practicar y que son evidencias para el cristiano de que podemos estar preparados antes de que llegue el fin de todas las cosas. El primer uso de la gracia es la oración. Nótenlo por favor en el versículo 7 de Primera de Pedro capítulo 4. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. Dios nos ha dado suficientes medios de gracia para tener una amplia
y confiada comunión con Dios. Y estos medios de gracia son la lectura constante de las Escrituras, la predicación de la palabra, el deber de congregarnos con los santos, la disciplina eclesiástica, los sacramentos, pero también la oración. De modo de que la oración hace parte de esta lista. Miren, no puede faltar en un verdadero cristiano la devoción en la oración. Miren, el problema no es tanto en sí la definición que nosotros le podamos dar a la oración. Pues estoy seguro que no nos es difícil darle una definición a la oración. Pues la oración es simplemente un medio de gracia para suplicar reconciliación, para pedir por nuestro sustento y para glorificar a Dios. ¿Sí? Entonces, de modo que todo verdadero creyente o toda persona que dice ser cristiana tiene como hábito que la oración. ¿Sí? La oración es algo que Dios nos invita a practicar y a vivir a diario, en que nos dediquemos con mucho más interés al hábito de la oración. Si algo noto en la gran estima que se le tiene a la oración, es porque los evangelistas pudieron tomar esto como ejemplo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la gran estima que se le tiene a la oración es en virtud al ejemplo que nos da nuestro mismo Señor Jesucristo. Dice San Marcos 1:35 que el Señor Jesucristo tenía como costumbre madrugar y apartarse a lugares solos para orar con su Padre. Pero noto con más interés es que los evangelistas resaltan que Cristo precisamente antes del momento de Él partir de esta tierra, Él intensificó su hábito en la oración. Los evangelistas centran un mayor espacio, ¿sí?, o dedican un mejor tiempo en escribir las Escrituras con respecto a las últimas oraciones que hace el Señor Jesucristo. Es decir, cuando Él está a punto de ascender, ¿sí? Por ejemplo, en su oración sacerdotal, que está en San Juan capítulo 17. Allí esa oración es la misma del aposento alto, ¿sí? Pero también cuando está en el Getsemaní, ustedes pueden notar allí de que Jesús intensificó su hábito de oración. Tanto que dice Lucas 22:44, y estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Pueden ustedes comprender que estamos viviendo tiempos de agonía? O como dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1, que en los postreros tiempos habrán tiempos peligrosos. ¿Sí? O por ejemplo, el mismo apóstol dice en Efesios 5:16 que debemos redimir bien el tiempo porque los días son malos.
¿sí? Entonces, hay una versión de la Biblia que traduce de esta manera este versículo que hemos leído de 1 de Pedro 4:7, ¿sí? Dice, así que tengan la mente despejada, refiriéndose a sobriedad, ¿sí? Y luego dice, y dominio propio, para estar en disposición de orar, refiriéndose a velar, ¿sí? Y esto es lo que precisamente el apóstol Pedro nos quiere decir, ¿sí? Mire, la oración bíblica no es un ritualismo vacío, es algo de mucho más interés e importancia mientras esperamos el fin del mundo. Los cristianos debemos de tener la mente despejada y evitar envolvernos en un frenesí y en un desesperado por todo lo que el mundo trata de ofrecernos y querer seducirnos. Es aquí donde Dios da a conocer la razón de la oración. Miren, esto nos muestra que la oración no es un hábito fácil para los cristianos, para el cristiano humilde, para el cristiano verdadero. Porque Pedro aquí está mostrando o está indicando de que hay mucha oposición, ¿sí?, hacia la oración. Pero es donde precisamente nosotros debemos de aumentar nuestro esfuerzo para tener el hábito en la oración. Ahora, hagámonos algunas preguntas delante de nuestro Dios. ¿Nuestra mente está despejada ante la devoción y los hábitos de nuestra oración? ¿Dedicamos el tiempo suficiente para entregarnos a los pies de Cristo y orar con total disposición? Permítanme decirles que los afanes, las ocupaciones extremas de este mundo nos pueden hacer pasar una gran decepción cuando venga el Señor Jesucristo en las nubes con poder y gloria. Mírenlo por favor en Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36. Lucas 21, verso 34 al 36. Escuchen atentamente. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros a aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante de el Hijo del Hombre. Uno de los medios que más utiliza Satanás para tentar y apagar el espíritu ferviente de la oración son las plataformas que hay en el internet, como el Facebook, ¿sí? Mire, yo pienso de que la disciplina del Señor está sobre nosotros, castigándonos y amonestándonos, porque pasamos horas tras horas detrás de un computador y no le buscamos a Él en oración, ni en la lectura
de las Escrituras. Ahora bien, si hay alguien que tiene autoridad para hablarnos sobre todo esto, es decir, para animarnos a una oración ferviente, es el apóstol Pedro. ¿Por qué causa? Por su experiencia. Él se quedó dormido en el huerto de Edén. Después de haber recibido la amonestación de parte del Señor Jesucristo, diciéndole: velad y orad para que no entréis en tentación. Pero ¿se descuidó Pedro? Sí, él se descuidó. Pues en unos pocos minutos le había negado 3 veces. Y esto le trajo como consecuencia dolor y amargas lágrimas. Dolor y amargas lágrimas. Mire, el Señor en esta mañana nos está precisamente amonestando por eso, para evitarnos de que igual como Pedro suframos ¿qué? Dolor y amargas lágrimas, ¿sí? Miren, amados hermanos, poco conocemos de la profundidad de la riqueza de la oración. Cuando ustedes tengan tiempo en sus casas, lean el libro de Apocalipsis, donde se habla acerca de los sellos, donde el Cordero de Dios especialmente desata el 5º y 6º sello. Y ustedes mismos pueden concluir cuánto Dios valora o estima la oración de sus hijos. El segundo uso de la gracia es el amor. Lean por favor 1 de Pedro 4:8. ¿Están allí? 1 de Pedro 4:8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente ¿qué? Amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor es una de las cosas que caracteriza y evidencia al verdadero creyente. ¿Lo escucharon? El amor es una de las evidencias o características que resalta de forma maravillosa en la vida del cristiano verdadero y humilde. Pero también es algo de que se predica mucho, pero no se vive o menos se practica. ¿Lo escucharon? ¿Sí? Todas las iglesias hablan de el amor, pero poco se vive, poco se practica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es a pesar de que se habla de el amor bajo el nombre de Jesucristo, pero no se vive ni se practica? Es porque la enseñanza de hoy en día está lejos de la realidad de lo que Cristo presenta o ofrece en su palabra como amor. De modo que no es difícil encontrar la causa de un amor que es ajeno a lo que el Señor nos ofrece. La verdad y el amor van juntas. La enseñanza y la práctica van de la mano. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:15: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Miren, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Dejemos usted y yo de practicar lo que Dios nos enseña y verá que el amor de Cristo se alejará de nosotros. Por eso la vida cristiana, la vida del creyente,
Mire, en él encaja todo perfectamente, la oración, el amor y todos los demás asuntos. La vida cristiana es una devoción bien estructurada, de tal forma que sus componentes encajan perfectamente, ¿sí?, en nosotros. Pero si olvidamos o menospreciamos a alguno de estos componentes, permítanme decirles de que la vida cristiana se destruirá. Deje de practicar el amor y verá cómo su fe declina o se enfría. Ahora, noten que Pedro nos dice ante todo. ¿Por qué ante todo? Porque así, de esta manera, es que nosotros cumplimos la ley de Cristo. Recuerden que el amor es el cumplimiento de la ley de Dios. Dice Pablo en Romanos 13:10. Entonces, cuando el amor de Cristo, ¿sí?, mora con nosotros y en cada uno de nosotros, entonces es posible que nosotros nos amemos los unos a los otros. Mire, la característica de este amor, en el cual se habla mucho, pero se practica poco, mire, tiene su atención que se dirige de adentro hacia afuera. Es decir, que cuando el amor de Cristo mora realmente dentro de nosotros, cuando estamos impregnados y saturados de este amor, no pensamos en nosotros mismos, sino que primeramente pensamos en los demás. Miren por favor estas características del amor en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al versículo 8. 1 Corintios 13, del 4 al 8 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Piensas en ti mismo? Es sencillo. El amor que es enseñado por Cristo, entonces no mora en tu corazón. ¿Piensas principalmente en los demás? Sencillo. Entonces el amor que Cristo enseña sí mora en tu corazón. Pero ¿qué tiene que ver el amor entre nosotros? Sabiendo que el fin de todas las cosas se acerca. ¿Lo escucharon? ¿Qué tiene que ver el amor entre nosotros? Sabiendo de que el fin de todas las cosas se acerca. El Señor Jesucristo nos amonesta de que una de las cosas que acontecerá o sucederá para el fin de los tiempos es que el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? Nótelo en Mateo 24, versículo 10 al 13. Mateo 24, versículo 10 al versículo 13. ¿Están allí? Dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Aquí se está hablando de que el amor del mundo se enfriará, o que el amor de los creyentes se enfriará. Permítanme decirles que no habla del amor del mundo, porque el mundo no tiene un amor aprobado por Dios, sino que habla es del amor de los cristianos. Mire, el amor es una de las evidencias, ¿sí? Es decir, que muestra que estamos perseverando en la salvación. Mire, el texto dice claramente que por haberse aumentado ¿qué? La maldad, es decir, la violación a la santa ley de Dios, el amor de ¿quién? De muchos se enfriará. ¿Cómo se enfría el amor? Cuando abandonamos la lectura de las Escrituras, cuando abandonamos el deber de congregarnos como iglesia, cuando abandonamos la devoción de la oración, entre otros deberes. Si esto se olvida o se abandona, viene ¿qué? El enfriamiento espiritual. ¿Sí? Miren, amados hermanos, el amor que tenemos de nuestro Dios es lo que nos sustenta, nos provee para amarnos los unos a los otros de forma ferviente y entregada. Noten que Pedro dice que debe de ser un amor ¿qué? Ferviente. La palabra ferviente significa que nuestro amor debe de ser extendido, estirado, apasionado, profundo. ¿Sí? Si tu hermano ayer pecó contra ti, debes de perdonarle. Si hoy pecó contra ti, debes de perdonarle. Si mañana peca contra ti, debes de perdonarle. Y otra vez Pedro se nos da como ejemplo. En una ocasión se le acercó al Señor Jesucristo y según Mateo 18:21 le preguntó: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le respondió en el versículo 22: no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Es decir, siempre, siempre, siempre y perfectamente, ya que el número 7 en la Biblia simboliza perfección. Y el apóstol Pedro entendió muy bien esto, ¿sí? Por eso él escribió en su carta que el amor cubre ¿qué? Multitud de pecados. El apóstol Pablo dice en Efesios 4, versículo 31 al 32, lo siguiente. Efesios 4, versículo 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestros hermanos? Muchas veces tenemos una lista más larga de pecados que los pecados de nuestro hermano, ¿sí? Ahora, si Cristo nos perdonó a nosotros, viles y miserables pecadores, ¿no debemos nosotros también perdonar las ofensas de nuestros hermanos? Claro que sí.
Mire, cuando el amor de Cristo rebosa en nuestros corazones y cuando usted y yo hemos saboreado el perdón de Dios, no tenemos otra opción que perdonar a nuestros hermanos, ¿sí? A nuestros hermanos. Porque recuerden que el amor de Cristo se dirige desde adentro hacia afuera. El amor egocéntrico y mundano es todo lo opuesto, se dirige de afuera hacia dentro, ¿sí? Quiere acapararlo todo, no es sufrido, es envidioso, es altivo, no soporta nada, se desvanece y etcétera, ¿sí? Pero el amor de Cristo que mora en un verdadero creyente sincero y humilde es totalmente distinto, se manifiesta de forma muy distinta. Si ve a su hermano pasar por necesidad, mire, no se incomoda porque tenga que dar una ofrenda. Antes bien da gracias a Dios por darle el privilegio de poder usar sus recursos para al menos mitigar un poco la necesidad de su hermano. ¿Por qué? Porque en su corazón hay un amor genuino, que es el amor de Cristo. Pedro mismo dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 22, primera de Pedro 1, 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, mire, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Por lo tanto, una de las evidencias o características de un verdadero creyente es que el amor para cuando se acerca el fin de todas las cosas. El tercer uso de la gracia es la hospitalidad. Lean por favor el versículo 9 de primera de Pedro 4. ¿Ya están allí? Primera de Pedro 4, versículo 9, que dice: hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. La hospitalidad es otra evidencia que Dios da para el creyente, para aquel que está esperando el fin de todas las cosas. La hospitalidad de los unos hacia los otros sin murmuraciones. Alguien dijo de que el cristiano es una fe de mano abierta, corazón abierto y puerta abierta. Además de esto, la persona que se niega a ser hospitalario, mire, no solo está excluyendo a los demás, sino que también corre el peligro de quedarse solo. Y hay de aquel que se queda solo en su vida espiritual. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 10. Eclesiastés 4:10. ¿Están allí? Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Pero claro, también está el grave problema, y que es extremadamente triste, lamentable, es que muchos creyentes rebeldemente se quedan en sus casas,
y haciendo su propia voluntad, no vienen a congregarse y no se identifican como miembros de la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de sus necesidades? Si no expresan sus dolores, si no ponen sus quejas ante los pies de Cristo, para que así le den la oportunidad a sus propios hermanos para que le extiendan su mano de hospitalidad. Ahora escuchen atentamente lo que dice Hebreos, capítulo 13, versículo 1 y 2. Hebreos 13, 1 y 2. Mire lo que dice: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Estos versículos nos recuerdan a aquel episodio, es decir, lo que pasó unos minutos antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Ustedes saben muy bien de que ángeles y Dios en medio de ellos vinieron a visitar a Abraham. Vinieron a su tienda y él los hospedó. Pero lo que más me llama a mí la atención de esto es que esto sucedió unos minutos antes de que viniese la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y ustedes saben muy bien de que la destrucción de Sodoma y Gomorra es una figura, ¿sí? O una señal del ¿qué? Del fin del mundo, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿No creen ustedes que tal vez Dios en el día de hoy nos está exhortando a que tengamos un espíritu hospedador como lo fue el de Abraham, sabiendo de que el fin de todas las cosas se acerca? Esto es así como sucedió con la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Miren, mis queridos hermanos y todos los que me escuchan, ¿sí? Es muy importante practicar la hospitalidad. ¿No creen ustedes que hay hermanos entre nosotros que están pasando por diferentes necesidades? Que en estos momentos están pasando por diversas pruebas, por momentos muy difíciles que Dios les ha permitido enfrentar en su vida. ¿Han leído ustedes la parábola del buen samaritano? ¿Sí? ¿No creen ustedes de que hay creyentes en medio nuestro que han sido golpeados y heridos por los falsos movimientos religiosos? Pero peor aún, que hay creyentes de que decimos ser miembros del cuerpo de Cristo, pero pasamos de largo sin atender a aquel que está herido y maltratado en su fe. ¿O no fue un levita el que pasó de largo y no tuvo un corazón sensible para vendar las heridas del que estaba casi muerto? ¿No fue un sacerdote el que pasó de largo y se hizo el ajeno, el desinteresado, ¿sí?, por aquel que estaba medio muerto? Hoy en día hay muchos maestros de la ley, teólogos, eruditos, poderosamente preparados, pero que no practican la hospitalidad. Por eso el apóstol Pedro, por el amor de Cristo, nos amonesta
diciéndonos que practiquemos la hospitalidad, sabiendo de que el fin de todas las cosas se acerca. Hay grandes ministerios poderosos en la predicación, que desde los púlpitos se paran a hacer alarde de amor, pero que realmente no practican el espíritu de la hospitalidad. El cuarto uso que Pedro nos da de la gracia de Dios es la administración de la palabra. Vayan al versículo 10 y 11 de primera de Pedro 4. ¿Están allí? Sí. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta es otra evidencia o característica de un cristiano humilde y verdadero, que es administrado por la palabra de Dios. No quiero extenderme más en este mensaje, solo diré algunas palabras, pero que creo que son asertivas y suficientes para confrontar su corazón. Y es que el corazón que no está siendo administrado por la palabra de Dios no estará preparado para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las evidencias que usted me da de que su corazón no está siendo administrado por la palabra de Dios, de que usted no está glorificando a Dios por medio de Jesucristo, a quien le pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, es su infidelidad en guardar el día del Señor. Porque es especialmente en este día en que Dios usa su palabra para administrar tu corazón y mi corazón. Por eso le exhorto, por medio de las mismas palabras del escritor de Hebreos, capítulo 10, versículo 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mire, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿No les habla esto de la importancia de la exhortación de los unos hacia los otros por medio de la administración de la palabra? Claro que sí. Cuando usted y yo nos exhortamos, administrándonos la palabra de Dios en este día santo, entonces tendremos una preparación exitosa para esperar al Hijo de Dios en los cielos. ¿Han escuchado, o más bien se acuerdan de la noticia del 22 de julio del 2009? En el mundo se extendió una noticia que habría un eclipse solar que traería consecuencias demasiadas devastadoras, muy preocupantes, porque se pronosticó
de que eso afectaría la fuerza gravitacional de la Tierra, de tal manera de que las plaquetas tectónicas se abrirían y produciría un gran terremoto de estragos bastante alarmantes. Y los servicios de, ¿cómo es que llama eso? De geología. Los servicios de geología de los Estados Unidos, ellos respondieron en cuanto a esto de que ningún científico predijo nunca un terremoto, ¿sí?, de magnitud tan alarmante, ¿sí?, que no lo esperaban, que no desearían que esto sucediera este momento ni en un futuro, ¿sí? Dígame cuántas veces hemos escuchado acerca de la fecha, de la hora de la venida del Señor Jesucristo. A pesar de las palabras enfáticas de nuestro Señor, que dice que ni el día ni la hora nadie lo sabe, ¿sí? Entonces, ¿por qué continuar nosotros preocupándonos por fechas, por horas? Saben que el objetivo principal de Dios con todas estas señales que da, como en Mateo 24 y Mateo 25, es sencillo: que usted y yo simplemente nos preocupemos para vivir para Dios, ¿sí? Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros vivamos para Él. Mis queridos hermanos, que usemos toda nuestra energía, ¿sí?, nuestra fuerza para vivir para Dios, aguardando la esperanza bienaventurada, ¿sí?, y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como dice Tito 2:13, ¿sí? El fin de las cosas se acerca y no nos abandonemos en la oración, todo lo contrario, redoblemos nuestro esfuerzo, nuestro deber en la oración, ¿sí? Miren, el amor fraternal, el uno con el otro, ¿sí?, de un hermano a otro, ¿sí?, sabiendo muy bien de que si hay amor en medio nuestro, habrá también siempre que el perdón, ¿sí? La hospitalidad, el ayudarnos, el sustentarnos los unos a los otros, y sobre todo aprovechando bien el tiempo, ¿sí?, aprovechando bien el tiempo en el día del Señor para administrarnos su santa palabra. Oremos. Padre amado, yo ruego y te imploro en el nombre del Señor Jesús, a quien esperamos con grande gozo, con gran pasión, porque realmente deseamos estar con Él para siempre, verle y contemplar su hermosura. Que este mensaje sencillo de hoy, pero de extrema importancia, sea tomado por mis hermanos aquí presentes y ellos quieran vivir cada una de estas características, evidencias o usos de un verdadero creyente, que es la oración, el amor, la hospitalidad y la administración de tu palabra. Oh Dios, guárdanos, Señor, de no estar preparados para ese día glorioso. Queremos antes, Señor, ser aprobados, calificados y ser tenidos por dignos en ese día. Cuando venga el juicio,
nosotros seamos llamados a la derecha. Oh, no quisiera, Señor, de que ninguno de los que están aquí sean llamados a la izquierda como cabras, sino que todos los que estemos aquí seamos redimidos, comprados por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Oh Dios, qué triste, qué lamentable, qué dolor tan profundo sería ver a alguno de los que están aquí ser lanzados al infierno, que después de haber escuchado la verdad, de habérsele exhortado, amonestado, no obedezca a tu evangelio y a las sanas palabras de nuestro Salvador. Oh Dios amado, Cristo Jesús, amén.